Vamos a estudiar, hermano, el libro de Mateo, el capítulo 16. Si usted se recuerda, hemos estado estudiando el libro de Mateo. Y es muy importante que nosotros entendamos el propósito de este libro. El propósito, se lo recuerdo nuevamente, es mostrarnos el Mesías prometido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y a través del tiempo, en este estudio que hemos tenido, cada vez que estudiamos las porciones y los capítulos del libro de Mateo, podemos encontrar la soberanía, el poder, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo 16 nos habla claramente, hermano, acerca de cómo el Señor fortalece la iglesia. Y le mencionaba esto porque la iglesia ha sobrevivido, por muchas situaciones. En estos tiempos hay algo muy digamos que normal porque está en la Biblia, pero si usted se da cuenta, todavía estamos en un tiempo de gracia, donde en esta área, en esta zona, en esta parte del mundo donde nosotros estamos, tenemos todavía la libertad de poder predicar el evangelio, de poder, hermano, congregarnos si queremos, podemos hacer lo que querramos y muy difícilmente se nos impide hacerlo, pero no es así en todas partes del mundo. Pero eso no es algo nuevo, eso ha ido a través de la historia. Y la iglesia ha sobrevivido acerca de esto. Por eso vamos a estudiar lo que el Señor decía o dice acerca de la iglesia. En el capítulo 16 se recuerda que el Señor hablaba y comenzaba ese capítulo acerca de cómo la gente, le estoy diciendo la gente, los religiosos, los que tienen conocimiento, los que estudiaban la ley, le estaban pidiendo a nuestro Señor más señales. Dicen, muéstranos una señal, y una señal del cielo, como que no les había bastado todo lo que Jesús había hecho. En los capítulos anteriores que narraba ahí la escritura, querían algo más, ¿verdad? Pero el Señor fue claro cuando dijo que no se les será dada señal, sino la señal de Jonás, que era que predicar el evangelio y que hubiese conversión y cambio de vida de las personas. Esa es la mayor señal, y por eso el día de hoy es una confirmación de que el Señor es el Mesías prometido para el ser humano, para nosotros que estamos aquí en la tierra. Vamos a leer, hermano, lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Si usted lo tiene ahí, ¿qué le parece si lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu? ¿Lo tiene? Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice así. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo tiene el versículo 15. Y él les dijo, ¿cómo dice, hermano? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Si usted se da cuenta en esta porción del capítulo 16, nos damos cuenta que el Señor se refiere específicamente a la iglesia. Ahora usted tiene que preguntarse, ¿quién es la iglesia? La gente, cuando hablamos de iglesia, siempre se viene a la mente el edificio donde nosotros nos congregamos. El Señor nos estaba refiriendo a eso. A veces nosotros confundimos la iglesia del Señor por el lugar donde nosotros nos reunimos. Por eso aquí no ves iglesia, porque hay gente, por ejemplo, que puede venir aquí y dice, esa no es una iglesia, porque para ellos puede ser que sea hasta pecado reunirse en un lugar que no es una zona que está formada en su mente que debería de ser una iglesia. Entonces debemos de comenzar ahí, por eso,
de que cuando hablamos de iglesia, quien sostiene la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, ahora tratamos de sostener la iglesia haciendo diferentes cosas. Y esto solo quiero que usted lo entienda, que la iglesia cuando se desliga de Jesús ya deja de ser iglesia. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que debe de prevalecer en la iglesia del Señor? La verdadera iglesia es Jesucristo. No puede haber otra cosa de qué predicar. No hay otra cosa de qué hablar sino de Jesús. Jesús lo dijo en estos primeros versículos porque está hablando de la iglesia verdadera. Hay diferentes iglesias. Por ejemplo, estaba viendo en las noticias que hay una iglesia que creo que ya tiene varias, la iglesia de Maradona. ¿Usted sabía eso? Hay una iglesia de Maradona. Usted llega ahí y hay grandes pantallas y salen las jugadas de él, los pósters, y la gente va y adora a Maradona. Hay una iglesia para él. Hay una iglesia, por eso hay cientos, si no miles de religiones que tienen su propio templo, le podemos decir iglesias. Ahora la pregunta es que nosotros tenemos que hacerlo, ¿cuál es la iglesia del Señor? Y aquí es en que podemos encontrar en Mateo 16, del versículo 13 al 20. Entonces, ¿por qué le digo todas estas cosas? Porque se ha salido de contexto lo que es la verdadera iglesia del Señor. Y sin darnos cuenta nos hemos desviado tanto que por eso ahora se tiene que predicar 3000 veces para que un alma venga a Cristo. Antes había necesidad solo que hubiese una predicación para que 3000 personas se arrepintieran de sus vidas, de sus pecados. Entonces eso quiere decir que la iglesia el tiempo que ha pasado se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo lo que fue la iglesia primitiva. Entonces ahí vemos cómo el Señor nos está dando advertencias de ¿qué? De falsas enseñanzas, de falsas cosas, falsos maestros que pueden provocar una confusión. El problema de todo esto es que el propósito de la confusión y de las malas enseñanzas es destruir la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Si usted mira ahora en estos tiempos que tenemos acceso a la tecnología, nosotros podemos ver grandes iglesias. La pregunta es, no es que sea malo, sino qué es lo que se está enseñando. Si es cristocéntrica, si es Jesucristo la predicación principal de esa enseñanza. Si eso es, gloria sea al Señor. Pero si no, entonces usted tiene que detenerse y ahora examinar, meditar, estudiar si realmente esa es la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor es para exaltar a Jesucristo. La iglesia del Señor no es para exaltarme yo, exaltar a alguien. No sé si me entiende. Ahí es lo más importante que el Señor nos deja aquí en la Escritura. Por eso, la iglesia verdadera, ¿sabe qué es? Es la que está centrada en Jesucristo. Diga conmigo, la que está centrada. Jesucristo es el centro. Diga el centro, por favor. Es Jesucristo. Vamos a leer nuevamente hasta el versículo 17. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando le encuentra en la Escritura y menciona quién es el Hijo del Hombre, se está refiriendo al Mesías, al Dios prometido aquí a la tierra. Entonces, usted tiene que preguntarse quién es Jesucristo en su vida. Y de acuerdo a la respuesta que usted se dé, porque esa fue la pregunta de Jesús a sus discípulos, viendo la confusión en la que podían ellos estar ahora expuestos. Recuerde de que venía de darles advertencias: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Se recuerda? La semana pasada lo vimos, si estuvo aquí. Dice la misma palabra y lo mencionaba, que el Señor estaba viendo que los mismos discípulos podían verse influenciados por las enseñanzas de los religiosos. Y les dijo claramente: cuídense de la levadura de ellos, porque empezaban ya a ver a Jesús, o todavía no lo miraban a él como el Mesías prometido. Entonces aquí viene la pregunta más importante para el inicio de la verdadera iglesia. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dicen las personas de mí? Ahora, ¿qué es lo que usted dice del Señor? ¿Qué dicen sus hijos de Dios? ¿Qué dicen sus hijos de Jesús? El hecho que estén aquí no quiere decir de que el Dios suyo sea el mismo Dios de ellos. No sé si me está entendiendo. A veces nosotros nos confundimos y asumimos que nuestros hijos creen en el mismo Dios
que nosotros creemos. Por eso usted mirará que a veces podemos ser muy buenos creyentes, pero nuestros hijos cuando llegan a una edad, lo primero que hacen es alejarse. Porque no nos preocupamos o no indagamos de saber si nuestro Dios era el mismo Dios de ellos. Asumimos que así era. Y ahí comienza, hermano, esta pregunta, y se lo digo porque el Señor iba más allá, se lo dijo de una manera muy amplia, pero nosotros que estamos aquí, es una pregunta muy directa para nosotros. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, escuche las respuestas de ellos. Y ya habían estado con ellos, habían visto los milagros de ellos, habían visto que lo que Jesús hizo no fue por querer exhibirse, sino para cumplir lo que estaba escrito acerca de ellos, sino que vea las respuestas que dice en el versículo 14. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, escuchó las respuestas de ellos. Usted puede decir, Jesús es mi sanador, Jesús es mi bendición. Usted puede decir que Jesús es todo para usted, pero se le puede olvidar o omitir un detalle, que Él es el salvador de su alma. Por eso hay gente que le vende a Jesús como el que le va a resolver todos sus problemas, pero se le olvida el pequeño detalle de entender que Jesús es el salvador de nuestras vidas. Por eso la gente busca de Jesús tratando de ver qué beneficio saca. Y este evangelio no funciona así. Yo creo que nosotros ya hemos aprendido suficiente, lo estamos entendiendo. Aquí no es de que qué beneficio voy a sacar yo, sino qué le puedo dar yo al Señor por lo que Él hizo por mí, y jamás podremos pagarle. Por eso Él viene a ser el Rey prometido, porque así lo reconocemos y rendimos nuestra vida a Él. Ahora, el versículo 16 les dice, y les hace otra pregunta, y Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que yo soy? Le hice una pregunta primero de una manera general, ¿qué decía la gente? Y luego vino y les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y usted sabe que siempre en un grupo hay alguien que es más listo. Yo no sé si le ha pasado, ¿verdad? Que hay uno que dice, yo lo sé. Bueno, aquí nos encontramos con Pedro. Fue el que rápidamente respondió. Y dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres quién? ¿Y cuántos habían andado con Jesús? Todos los discípulos. O sea, todos habían andado con Él. Lo mismo que vio Pedro, era lo mismo que habían visto los otros. Y era mucho de lo que habían visto también la multitud. Entonces, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, escucha estas palabras, bienaventurado eres, Simón, hijo de quién. ¿Hijo de quién? De Jonás. Y se recuerda lo que el Señor le dijo a los fariseos que le demandaban señal. No van a recibir señal sino la de Jonás. Para que usted se dé cuenta que esto no es al azar que está en la escritura, sino que le está diciendo, Pedro, tú que eres un pecador, porque Pedro tenía la fama de ser bravo, hermano, impaciente. Ese era probablemente buchinchero y hasta orgulloso. O sea, le estoy poniendo una descripción como usted y yo. Amén, hermano. O sea, no ponga a Pedro como aquel ser perfecto. No, no, no. Dice la palabra que de lo inmundo, de lo más vil del mundo, nos sacó para avergonzar a quienes, a los sabios. O sea, no se crea usted como el que sabe, el bueno, ¿verdad? No, no, no. De lo más bajo, lo vil del mundo, de ahí nos sacó el Señor para avergonzar a los sabios. Ahora, sigue diciendo la misma palabra, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche, cuando leemos ahí en el primer versículo, el 13, cuando dice que Jesús se movió a la región de Cesarea de Filipo, estaba mencionando que Él se estaba moviendo más hacia el norte. Recuerde que el reino estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. En el norte era donde había más paganismo, había más idolatría. ¿Por qué? Se recuerda porque al principio el Señor les había dicho a sus discípulos que fueran y predicaran a las ovejas perdidas de Israel. Pero luego, al ver la dureza del corazón de las mismas personas, ahí se le aparece la
la mujer de Fenicia. ¿Se recuerda? Pidiendo por la hija. Entonces, ¿era de allí? No, pero él tuvo misericordia y ahí el Señor empezó a obrar para aquellos que eran gentiles, así como usted y como yo. Entonces, nos damos cuenta ahí cómo el Señor se empezaba a mover hacia lugares donde no eran por los que Él venía al inicio, sino aquellos que lo querían recibir como el Salvador, como el Mesías prometido. Porque dice en la Escritura, algunos dicen que eres Juan el Bautista. ¿De dónde? No lo sacaron al azar. ¿Qué le parece si leemos lo que dice Mateo 14:1? Ese capítulo lo estudiamos y habla acerca de cuando mataron nos hace el relato de la muerte de Juan el Bautista. ¿Qué dice? Cuando la gente y la fama de Jesús crecía, dice el versículo 1 de Mateo 14, dice, y en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es quien, Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Por eso la gente decía que él era el Juan el Bautista, porque Herodes, cuando vio que Jesucristo predicaba arrepentimiento, que era lo mismo que predicaba Juan el Bautista, dijo, este es Juan. Por eso la gente decía, ¿quién dice la gente que yo soy? Juan el Bautista. Y él solo los estaba escuchando. Y nosotros a veces podemos pensar o limitar o minimizar al Señor en una cosa. Pero Dios no obra de esa manera. También decía, es Elías. Pero mire lo que dice Malaquías 4:5. Escuche esto, dice, he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Lo encontró en Malaquías 4:5. Si no lo puede ver ahí, lo puede ver en su pantalla. ¿Sabe qué? Jesucristo lo dijo. ¿Quién fue que vino? Porque mencionaban de Elías, porque Elías fue arrebatado en un carro de fuego. ¿Se recuerda? Yo no sé si usted ha leído ese pasaje. O sea que fue arrebatado, Elías fue arrebatado. Entonces Jesús dijo, quien había venido en lugar de Juan, o sea, Elías vino encarnado en Juan. No sé si me entiende. O sea, por eso decía en Malaquías, porque ahí se cumplió, dice, he aquí yo envío al profeta Elías. O sea, está hablando de Juan el Bautista, porque eso fue lo que el Señor les dijo a sus discípulos acerca de Juan el Bautista, que era Elías. Entonces, ahí podemos encontrar las razones por qué la gente decía, Juan el Bautista, es Elías. También decía que era Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, ahí no le voy a dar el pasaje, donde Jeremías en la misma escritura hablaba acerca de él poder rescatar o regresar el arca del pacto. O sea, porque ¿qué era lo que tenía la gente en mente? Escuche esto. De que el Señor iba a venir a restaurar el reino. Pero cuando hablaba acerca de restaurar el reino, es como muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que todas las bendiciones que Dios nos va a dar tienen que ser visibles. Y ese es el gran problema del día de hoy, que pensamos que todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, todas tienen que ser aquí y tienen que tocarse y tienen que disfrutarse, ¿verdad? No sé si me entiende. O sea, si me prometió, Dios dice en su palabra que me va a dar eso, entonces nosotros le hemos dado una interpretación probablemente equivocada de las bendiciones o las promesas del Señor, porque las queremos ver palpables. Y cuando la gente hablaba acerca de que Él iba a restaurar el reino, pensaba en que el Señor iba a traer el ejército, iba a destruir. Recuerde que ellos eran esclavos, estaban sometidos bajo el reino romano, que ellos iban a destruir a todos sus enemigos, iban a restaurar el reino. O sea, Él iba a gobernar. Y Jesucristo no hablaba acerca de ese reino. Por eso yo creo que nosotros entendamos todas estas cosas, porque eso era lo que la gente pensaba. Y la gente por eso clamaba para que viniera el Mesías prometido. Y el Mesías vino. Lo único que vino a instaurar el reino, ¿dónde? En nuestras vidas. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Porque usted quisiera el reino, una gran mansión, un castillo, con 100 sirvientes, y que hubieran un montón de caballos y dijeran, como usted es príncipe, que le hicieran la trompeta. No, hermano, no se equivoque.
El Señor vino a establecer el reino en nuestras vidas, una vida eterna que Él nos dio, amén. Indudablemente esta vida está llena de bendiciones, pero si usted está pensando de esa manera, quiero decirle de que probablemente no es Jesucristo el centro de su vida. Y la verdadera iglesia se basa en Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 15, ahí en el mismo pasaje que leímos, dice: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos podemos escuchar la misma enseñanza, quiero que usted entienda esto, pero no todos vamos a tener la revelación de Dios para nuestras vidas. Todo va a depender de nosotros, de qué tanto nosotros amamos a Dios y estamos dispuestos a tomar esa verdad. Porque para Pedro era quitarse toda la enseñanza que había tenido a través de su vida acerca de la ley, de los maestros, porque recuerde que todos ellos sabían. Por eso hablaban de Juan el Bautista, de Elías, de Jeremías. La gente sabía a qué se refería, no lo decían al azar. Por eso cuando le dice: tú eres el Cristo, le está diciendo: tú eres el Mesías, porque eso es Cristo, Mesías. Es lo mismo que cuando hablamos acerca de Cristo, es decir, Mesías. Entonces, por eso hay otras religiones que piensan que el Señor es un profeta. ¿Usted sabía eso? Hay religiones donde piensan que Jesús solo fue un profeta. O hay religiones como por ejemplo los testigos de Jehová, que creen que Jesús es el hermano de Satanás. Yo no sé si usted lo sabía o no. ¿Y usted qué piensa? ¿Que sí o que no? No, hermanos. Hay cosas que a veces no entendemos, que están aquí en este mundo y causan gran confusión en nuestras vidas. Por eso existen cantidad de religiones y iglesias que adoran a la vaca, al elefante, a bastantes cosas hechas por manos de hombre. Pero también hay idolatría en nuestro corazón, ¿sabe? Dentro de la iglesia cristiana. Quizás no lo hacemos a través de imágenes, pero sí dentro de nuestro corazón. Y esas a veces, como no se ven, pensamos que no están, pero sí. Como por ejemplo la avaricia, esa es una de ellas, hermanos. Esa es una de ellas. Pero bueno, por eso es importante que usted tenga claro que cuando Él le dice: no te lo reveló carne ni sangre, ¿qué quiere decir? Hermano, que no fue por el conocimiento que Él tenía, que no fue por lo que alguien se lo dijo, que no se lo dijo el hermano, no se lo dijo la mamá, la suegra, la esposa, no se lo dijo nadie. Y a veces, hermano, por eso el Señor nos dice que tengamos mucho cuidado, porque a veces podemos escuchar algo que pensamos que es de parte del Señor, pero hay alguien que anda indagando acerca de nuestra vida y dice: este está pasando este rollo y yo le voy a dar una palabra. Eso no es revelación de parte de Dios. Y usted sabe que muchas veces dentro de la iglesia se presta para eso. De que a veces nosotros nos pensamos que Dios nos está diciendo algo, pero esa persona probablemente indagó con alguien cercano a nosotros para decirnos eso. Eso no es revelación, eso no es del Señor. Porque eso no es revelación del Espíritu Santo. Eso, hermano, es revelación de carne y sangre, de alguien chismoso, de alguien bien comunicativo que le dejó saber a alguien lo que usted estaba pasando. Entonces, hay una diferencia en lo que es una revelación y otra cosa es poder orar por alguien o darle palabras de ánimo, pero que no es algo que Dios se lo dio. ¿Entiende? Entonces es importante que usted tenga esto, que humanamente es imposible que podamos llegar a la conclusión de que Jesucristo es el Mesías. Por mucho que usted estudie, si fuese así, todos los que son ateos saben muy bien la Biblia. Yo no sé si usted sabía. La gente que no cree en Dios se sabe la Biblia, mejor quizás que nosotros. O sea que eso no hace ningún impacto si no tiene una disposición en su corazón para que el Espíritu Santo obre en esa palabra. ¿Entiende? O sea, entonces nosotros entendemos eso, que no va a ser a través de nuestro entendimiento, sino a través de lo que el Espíritu Santo nos pueda revelar, si hay una disposición en nuestro corazón de creer lo que la palabra dice. Hay gente que no cree en la Biblia. Por eso encontramos grandes dificultades dentro de la iglesia, porque como Jesús no es el centro de la iglesia, entonces empezamos a dudar ciertas cosas. Usted puede encontrar algo muy importante en la Escritura. Jesús jamás dijo una mentira. Jamás prometió algo.
Y nosotros le reclamamos y le pedimos cosas que Él jamás nos dijo que nos iba a dar. Piense eso. Muchas personas se enojan con Dios, se enojan con Jesús, porque le piden cosas y se las reclaman porque no se las ha dado. La pregunta aquí es, ¿en qué parte está escrito o Dios te dijo que te lo iba a dar? Si Dios no lo prometió o no lo dijo, no tenemos por qué nosotros pedirle a Él algunas cosas que quizás asumimos que deben de ser que Dios quiere darnos. Entonces, la iglesia se trata de Cristo y no de los discípulos. Diga conmigo, por favor, se trata de Cristo y no de los discípulos. Entonces, el día de hoy la iglesia lo que trata es satisfacer a la gente. Por eso la gente está en la iglesia y dice, ay no, qué feo cantan. Es que no es para usted. O sea, la iglesia no es para que usted le guste. La iglesia, la adoración es para Dios, amén. O sea, esto no se trata de mí, como yo me sienta. Esto se trata de Jesús. Cómo Él está recibiendo lo que le estamos dando. ¿Me entiende cómo cambian las cosas? O sea, por eso aquí vemos que este evangelio definitivamente no se va a tratar de un ser humano, de un hombre. Y Dios es celoso, hermano. Celoso, no tiene idea. Porque todo lo que le quite la honra a Él, hermano, Dios es un Dios celoso. Él quiere ser el que esté encima de todo. Ahora, ¿será que nosotros realmente lo hacemos? Entonces son cosas que debemos nosotros de considerar. La iglesia, hermano, nuestra vida reflejamos a Cristo. Con nuestra vida nosotros vamos a reflejar al Señor. Si realmente somos parte de la iglesia del Señor. Por eso la iglesia está compuesto, hermano, por personas. No hay una iglesia perfecta. La gente piensa y viene a la iglesia pensando que va a encontrar a pura gente buena. Y ese es el peor error. Aquí en la iglesia hay gente mala. Lo único que es gente mala, arrepentida, que reconoce sus faltas. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia, primero lo que hacemos es querer pasar un escáner a la gente para ver si ya está arreglada. ¿Y en qué parte está, hermano, que usted tiene que venir a Cristo arreglado? No, Él es el que nos arregla. Él es el que nos santifica. Él es el que nos justifica. Él es el que nos purifica. Amén. Entonces, no tomemos el lugar del Señor. Entonces, hay dos extremos. Hay unos, hermanos, que hacen todo para satisfacción de la gente. Y yo, qué bonito ahí. Porque lo hace para el ojo visual. Pero no hay, hermano, no hay nada que le redarguya, no hay nada de Dios que le haga sentir a usted la condición en la que podemos estar. Solo nos dejamos guiar por todo el ambiente, nuestro entorno, y no es que sea malo, es bueno. Pero qué mejor, hermano, si realmente está ahí la presencia del Señor y lo hacemos exaltando el nombre de Jesucristo. Y hay otros, o sea, el extremo es que tenemos que venir completamente arreglados. Como que si fuéramos casi ángeles. La iglesia no está compuesta por ángeles. La iglesia está compuesta por personas como usted y como yo. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos pecaron el día de hoy? Levante su mano. Mire, el que no levantó la mano es un ángel que se vaya para el cielo. Este no es lugar para usted. Este no es lugar para usted. En la iglesia no dice que son ángeles los que se van a reunir. Son personas que formamos el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Entonces, para que nos vayamos entendiendo y usted entienda por qué Jesucristo le decía eso a sus discípulos. Ahora, le mencionaba acerca de que como padres que nos preguntemos esto. Y es una tarea que tiene que llevarse hoy para su casa. Porque mire, yo puedo ver, yo tengo familia y tengo hijos. Yo, hermano, deshaciéndome como la mantequilla. Y mire, gloria a Dios. Y voy a decir gente que yo conozco, hermano. Yo digo, ¿cómo pues si es mi mismo Dios? Es el Dios que ellas saben que yo adoro. ¿Y qué onda pues aquí? Eso es algo que me tiene que a mí como padre hacerme meditar. Porque Dios me va a pedir cuenta por mi familia, por mis hijos. No quiere que se pierdan. Qué bonito yo en la iglesia, hermano, yo perdidos allá. Teniendo la oportunidad de yo poderlos guiar por el camino correcto. De forzarlos. Porque a jovencitos hay que forzarlos, hermano. ¿Quieres ir a la iglesia? Eso no se le pregunta a un cipote pequeño.
Eso se le dice ya a un adulto, ya que ya toma sus propias decisiones. Pero un cipote pequeño, usted le va a preguntar si quiere ir a la iglesia. ¿Qué cree que le va a decir? Ay, no, es que no se le pregunta. Nos vamos y nos vamos. Ya saben, papás, y ya saben los que son. Ya cuando tenga 18, trabaje y pague su comida y todo. Entonces ahí arréglese con lo que la vida le va a ofrecer. Amén. La iglesia verdadera, hermanos, es edificada por la obra de Cristo. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Mira esta palabra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mucho de este pasaje se ha confundido. Porque, por ejemplo, hay religiones, o hay una religión que cree que Pedro es el primer papa. Así. Y no es así. No era eso el significado de este pasaje. Aún haciendo un estudio de este versículo, nos revela claramente que no está diciendo acerca de Pedro en particular, sino que está hablando de todos los discípulos que iban a ser, hermanos, los que iban a edificar. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Jesucristo es la roca. Entonces entendemos nosotros aquí de que el Señor sabía quién era Pedro, conocía la condición de Pedro, conocía la vida de Pedro, pero aún así el Señor lo llamó y lo usó a Pedro. Y ese es un ejemplo para nosotros, porque lo que Pedro hizo es algo que usted y yo debemos de hacer, de ir y llevar esa palabra a otros, como dice la Escritura, esa gran comisión que es para todos, no exclusivamente para unos. ¿Me entiende? Entonces vemos eso, de que a pesar de todo la iglesia ha prevalecido a través de persecución de gobiernos, de ideologías. La iglesia ha permanecido, aunque en estos tiempos pareciese que el mal está ganando, porque usted se da cuenta de eso, que ahora usted ve bastante depravación en estos tiempos. Eso es alegría para la iglesia, no debe ser tristeza. Es alegría porque sabemos de que el tiempo en el que el Señor viene por su iglesia está cerca. Pero si usted se entristece, es porque tiene aquí su morada, usted tiene su mirada aquí en lo terrenal, aquí en este planeta. Y no es esa nuestra morada. O sea, usted tiene que entender de que eso debe de ser alegría para nosotros, porque quiere decir de que ya el Señor está cerca para cumplir su promesa que viene por segunda vez. Amén, hermanos. Por eso nosotros a veces nos afligimos porque no entendemos. El Señor se los dijo a sus discípulos: hombre, si ustedes ven para arriba y ven que va a llover, se preparan para la lluvia, se preparan para el invierno. Tienen que discernir los tiempos, pero nosotros lo que hacemos es entristecernos. Entonces, son cosas que a través del tiempo se han ido diluyendo y no entendemos lo que el Señor nos dice. Por eso dice que Él es el arquitecto, Jesucristo es el arquitecto y es el fundamento. Nosotros venimos a ser, hermanos, solo los ladrillos. Hechos capítulo 2 versículo 38. Mire el inicio de la iglesia primitiva. Yo me pongo a veces a pensar, si la iglesia realmente volviéramos a ese fundamento primitivo, las cosas serían diferentes. Seríamos otra clase de creyentes. Dejaríamos las cosas por las cuales a veces despreciamos al Señor, que las hemos hecho prioridad, las dejáramos de lado, las cosas cambiaran en nuestra vida. Hechos 2:38 dice: pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué, hermano? El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Fíjese estas palabras de Pedro aquí, hermano. Aquí comienza la iglesia, cuando está diciendo que nos arrepintamos ¿de qué? De nuestros pecados. Entonces a veces venimos a la iglesia y Jesucristo es el que nos muestra a través de su Espíritu Santo nuestra condición.
Por eso la palabra pecado la va a escuchar una y otra vez, porque eso lo que hacemos es exaltar la obra redentora de Jesucristo, de no olvidarnos lo que nosotros hacemos, pero que nos estén diciendo, hermano, y nos estén sobando, como dicen, discúlpenme esta frase allá en Honduras, me estén sobando el lomo, hermano. Eso es engañarme a mí mismo. No se sabía que eso, ¿verdad? Que me estén sobando la espalda, ¿verdad? Sí, yo te entiendo. Eso no sirve. Eso no le sirve a la vida de un creyente. Pero estarme recordando, le fallé al Señor, perdóname por lo que hice, por lo que pensé, por lo que sentí en mi corazón. Señor, perdóname, no debo de hacer eso. Eso, hermano, es exaltar la obra redentora. Por eso es a través de Jesucristo. Pedro lo dijo. Y ese era el enfoque de la iglesia primitiva. Y está hablando no solo de eso, sino de las promesas. ¿De qué promesas? Escuche las promesas que Pedro les está mencionando aquí. Dice, y recibiréis el qué. ¿El qué, hermano? ¿Lo tiene ahí, hermano? ¿Abrió su Biblia o no? Se le perdió el pasaje en Hechos 2:38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué a veces no sentimos la presencia del Señor? Aquí, hablando pasta a pasta. Así que le hablamos pasta a pasta, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Hermano, porque estamos, hermano, pero bien, se nos ha hecho callo tanta cosa indebida que hemos hecho. Por eso la gente, por eso no sentimos el Espíritu Santo. Porque hemos, hermano, tenido malas actitudes, hemos hablado cosas quizás indebidas, malas palabras, hemos actuado de una manera incorrecta, hemos sido deshonestos, hemos mentido. Entonces, hermano, no sentimos nada porque se nos ha hecho callo el pecado, ha hecho callo en nuestra alma. Pero si estamos bien, hermanos, pidiendo, Señor, perdóname, porque no es que no vamos a fallarle, sí vamos a fallarle, pero estamos, Señor, pendientes, Señor, perdóname. Cuando la gente no toma Santa Cena, ¿sabe por qué es? Porque prefiere seguir en su condición muchas veces y no reconocer las faltas. ¿Por qué muchas personas no se quieren bautizar? Porque solo hay dos razones por las que alguien no se puede bautizar. Una es porque no ha aceptado a Cristo, y dos, porque no quiere dejar de hacer las cosas que ha estado haciendo. Entonces prefiere seguir en la misma condición. Fácil. No quiere dejar de hacer lo malo. Como quiera, el malo es malo y malo será malo. Son dos razones. Está duro, ¿verdad, hermano? Pero es que eso es lo que dice el Señor. Pedro lo dijo, no lo dije yo. Lea lo que dice Pedro 2, Pedro 2, Hechos capítulo 2, versículo 38. Amén. Ahí nos recordamos que el Señor pagó todo, limpió todos nuestros pecados a precio de sangre. También entendemos que vence la obra de Satanás. Y aunque miremos que quizás el diablo es el que va a ganar la batalla, el Señor dice que ya dio la victoria. Mateo capítulo 16, versículo 19, dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, lo encontró, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Una de las razones, voy a comenzar por la parte del final de este versículo, que él no quería que la gente creyera porque se lo estaban diciendo, sino que el Espíritu Santo trabajara en la vida de la gente y que las mismas personas se dieran cuenta de que él era el Mesías prometido. No sé si se entiende. Por eso, hermano, a veces estarle puyando, adore, hermano, levante. Eso es algo que el Señor le hace sentir a cada uno. Hermano, no tiene uno que estar ahí con una varita ahí que lo están puyando, como el pastor puyándole a la oveja. No, es algo que brota de nuestro corazón. El Señor le estaba diciendo a ellos, no le digan eso a la gente todavía, que sea el Señor el que se los revele, que sea el Espíritu Santo el que se los revele. Ahora, cuando dice la palabra, escuche esto, que le ha dado las llaves del cielo, ¿se las dio solo a Pedro? No, se las dio a la iglesia. Y cuando dice acerca de las llaves, está hablando de autoridad. Y hermano, y en este caso, mire lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 15, dice así. Lo tiene, vamos a leer, vamos a estudiar más adelante este capítulo 18, pero quiero tomarlo como referencia de lo que mencionaba el versículo 19.
y el versículo 20. Dice, y por tanto, si tu hermano peca contra ti. Este es Mateo 18:15. Lo puede ver ahí en la pantalla. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ve y repréndele estando tú y él a solas. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabe lo que el Señor nos está enseñando acá? Que Él le dio autoridad a la iglesia. Le está diciendo, ustedes en vista de un pecado dentro de la congregación, ustedes tienen la autoridad primeramente de ayudar a esas personas que reconozcan su falta. Porque la gente, aquí entre nos, la gente facilito me echa los clavos a mí. Y aquí, ¿verdad? Como es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad, hermano. Hermana, ¿y usted por qué no sirve? El pastor no le gusta. Así dice la gente. Pero no dice, es que le contesté feo. Es que le pegué con la olla a mi esposo. Eso no lo dice. ¿Verdad que eso no lo dice? A mí me echa el clavo, que yo le caigo mal, que ella me cae mal. Pero no dice de que ella le dio con la fridera. No, esa es broma, ¿verdad? Pero que le dio con la fridera al esposo. Entonces, ¿me entiende? Eso sí decimos, pero no decimos la otra parte. Entonces, hermano, el Señor claramente dice en la Escritura que le da autoridad a la iglesia cuando hay algo indebido, y siempre va a ser por hacer algo incorrecto, para poder restaurar, no para poder hundir a alguien o condenarlo, sino para poder restaurar una vida. Pero eso no nos gusta. Dele 2 chancletazos a su hijo por hacer algo que usted ya le dijo que no hiciera. Hasta se ponen a llorar. Algunos papás, hermano, hasta lloran cuando le pegan a sus hijos porque hicieron algo malo. Ay, pobrecito. Después tiene 18, hermano, y ya no le da el hijo con una chancleta, si no le va a agarrar con lo primero que agarre al papá o a la mamá por no respetarlo. ¿Verdad que todos de una u otra manera corregimos a nuestros hijos? De cualquier manera. ¿Por qué? Porque queríamos que fuera gente de bien. En la iglesia de la misma manera. Por eso el Señor le dio las llaves, dice la palabra ahí, de los cielos a la iglesia, para poder corregir, para poder poner en disciplina cualquier situación que se dé. ¿Por qué? Primero se le ayuda. Si se niega, se convoca a otros para que sean testigos, y si no, a la iglesia. Y si no, se le tiene como dice aquí, gentil o publicano. En otras palabras, no es cristiano, pues. El que no acepta una corrección no es cristiano. Cabal, hermano. ¿Quedó claro? ¿Verdad que sí? Entonces, no lo tome a mal. Esa es la autoridad que el Señor le dio a la iglesia. Entonces, por eso es que la iglesia ha prevalecido. Por eso es que la iglesia se ha mantenido, por lo que el Señor hizo por ella. Es el Señor. Esta iglesia no está sostenida por mí ni por mi familia. Es por este nombre. Por eso este nombre está aquí. Usted quizá ni sabe cómo yo me llamo. Y mejor, hermano, porque es feo. Yo no sé por qué no me lo cambié, mi nombre. Pero que este nombre que usted tiene aquí al frente sea el que usted vea. Esta no es, hermano, la iglesia mía. Este es Punto de Vida, una iglesia de Jesucristo. Mi nombre, hermano, si quiere, olvídelo. Olvídelo. Este es el nombre que tiene que estar en su mente y en su corazón. Que esta es la iglesia del Señor. Amén. ¿Ha entendido por qué la iglesia verdadera va a prevalecer? Porque es Jesucristo el que la sostiene. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos.